Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Estamos en esta porción terminando. Es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Es una de las doctrinas bíblicas que separa todo contexto religioso a esta verdad contundente de la palabra de Dios. Dice, voy a tomar el contexto, Hebreos 8:10, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces hemos ido avanzando en esta porción que es contundente, y voy a retomar la parte en donde dice: y seré a ellos por Dios. O sea, Dios ya hizo la obra soberana en el corazón del ser humano. Ya justificó, ya limpió, ya hizo toda esa obra. Y dice, y ellos, o sea, ¿qué sigue? Aquí vemos la iniciativa de Dios, Dios haciendo, y la respuesta es, dice: y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, esta porción es contundente. Nadie puede ser hijo de Dios si no ha sido escrito en su corazón las leyes y los mandamientos de Dios. O sea, literalmente, así en una expresión más entendida hacia nosotros, si nadie ha nacido de nuevo, no puede ser parte del pueblo de Dios. Y es uno de los grandes engaños de este tiempo y de todo el tiempo. Todos los caminos conducen a Dios, todo el que se muere se va al cielo. O sea, es el gran engaño que hoy existe. De hecho, ni los que mueren en Cristo se van al cielo en este momento. O sea, ni siquiera eso es verdad. O sea, no le salen alitas y tiene un arpa. Eso es una totalmente corrupción, mentira, que a la gente la tiene bien tranquila. Pues al final, hagas lo que hagas, vivas lo que vivas, seas como seas, te vas a ir al cielo. Pues ¿cuál es el problema, no? Entonces, esto es una verdad contundente, y eso es donde choca literalmente la verdad de Dios con los pensamientos del hombre. Chocan así, ¡pum!, como un tren de frente. Porque si tú te paras a decir esto, hombre, la gente no te quema viva, porque creo que hay leyes, pero si pudieran, lo hacen. Fue lo mismo que sucede en el tiempo del Señor cuando se encuentra Nicodemo. O sea, el mismo concepto. O sea, él le dice, ¿de qué me estás hablando, no? Ahora, él era un maestro de la ley, o sea, no era un ignorante. Entonces, aunque estaba velado el misterio de Dios en el Antiguo Testamento, de lo que en el Nuevo Testamento es amplio, que es el nacer de nuevo, aún estaba ahí. Y aún la ley de Dios había sido dada al pueblo de Israel para llevarlos a Él mismo. Entonces, es una verdad fuerte. Mira, vamos a leer en el Nuevo Testamento lo que habla sobre esto, porque esto es el enfoque del cristianismo. Por eso cuando ante todo este pensamiento de diversidad, tú dices: hay un solo Dios, hay un solo reconciliador entre Dios y los hombres, hay una sola puerta. No puede ser, porque aún dentro del pensamiento cristiano existe que puedes ir al cielo sin haber nacido, ¿no? Por estar aquí, por sentirte cristiano, por considerar a Dios en ciertas cosas. Ahora, ¿por qué el hombre considera a Dios? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En la conciencia interna del hombre nos lleva a Dios. Si no, lee Génesis 3. Una vez que ya había caído Adán y Eva, su conciencia los lleva a taparse, a ir a Dios y a justificarse y bla, bla, bla. Entonces, eso es algo muy fuerte esto, porque es una de las grandes filosofías y huecas sutilezas que existen en este tiempo. Y ha existido durante todo el tiempo.
Porque era una de las cosas que aquí en Hebreos, estaba en Colosa, estaba en muchos lugares donde no era Cristo suficiente, había que agregarle algo más. Entonces, así de radical es el sacrificio de Cristo. Murió plenamente, se entregó a sí mismo, murió. Y así de radical es la salvación, porque no lo pudo detener la muerte y resucitó. Entonces, esta parte del cristianismo es muy difícil. Solamente el que la revela, el que la trae a la mente, a la conciencia y la asimilamos es Dios. Por eso el orden que leímos es muy claro. Dice: y pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y luego ellos me serán a mí por pueblo. O sea, el orden es impresionante, ¿no? Dios obrando, una vez que Él hizo el 90%, no sé, la grandeza de la salvación, aunque creímos, no fuimos manipulados, vino el Espíritu de Dios, dimos respuesta a esa parte de la obra del Espíritu Santo, pero aún así el que implica en la salvación, ¿quién es? Dios. Entonces aquí se rompen muchos conceptos mundanos del presente, ¿no? En donde hay que hacer cosas masivas hacia Dios y todo eso, ¿no? O sea, hemos hablado esto, la evangelización es de carácter personal, es de boca a boca, ¿sí? Y no solamente con la intención, es la intención de una conversión y la intención de un discipulado. Esa es la parte importante. No nomás es que traigas a la gente y le traigas al evangelizador de moda y todo el mundo se convierte y después de a ver qué hacemos con ellos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso número 1. Un pasaje muy leído, ¿no? Muy entendido, muy conocido, ¿no? Pero que revela esto que está hablando en Hebreos. Juan capítulo 3, versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entra por segunda vez en el vientre de su madre y nace? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, tomando este pasaje del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, en lo que el Señor le enseña a un hombre conocedor de la ley, como Nicodemo, lo que es nacer de nuevo. Tomando ese pasaje, vemos claramente la contundencia de la Escritura, ¿sí? Es importante entender esto. Nadie puede ser parte del pueblo de Dios. O sea, separemos la creación. Todos somos creación de un Dios creador. Somos creación de Dios. Pero nadie puede ser hijo de Dios o formar parte del pueblo de Dios si no está a través del Espíritu Santo en él. Si hoy alguien no tiene al Espíritu de Dios, no está dentro del pacto de Dios, no ha nacido de nuevo, no tiene, como dice aquí, en su mente la intención de ir a Dios, en sus corazones de ir a Dios, ¿sí? Entonces es muy claro esto, no es por linaje, no es por lo natural, es la obra de Dios. Ahora, aquí claramente, al final de lo que le dice el Señor a Nicodemo, nos deja ver la soberanía de Dios. Le habla del Espíritu Santo. Le dice, voy a leer el verso 8 otra vez, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde va ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, esta porción de aquí, regresamos a Colosenses, es contundente en la fe cristiana. Debemos creerla en el fondo de lo que dice y debemos entenderla. Debemos entender, primero debemos de creer la soberanía de Dios, cómo nos ha hecho nacer Dios de nuevo soberanamente, pero también en la capacidad que Dios nos ha dado debemos entender la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Y tener claro la evidencia en el Espíritu y en la mente de que el Espíritu de Dios hoy nos guía. Hoy es el sello, hoy es la evidencia fehaciente en cada uno de nosotros de que somos hijos de Dios. Eso no es por doctrina, no es que pertenezcas a un pensamiento, no es que pertenezcas a una corriente de ideologías, eso no existe. Nadie nace con el Espíritu Santo. Todo hombre, toda mujer, aún lo que sea, nacemos totalmente enemistados con Dios. Tiene que haber un momento de nacer de nuevo. Y ese momento no lo determina el hombre, lo determina Dios. Él llega y irrumpe. Él no llega y te toca tu corazón y te pide entrar. Él llega y irrumpe. Él sabe el momento exacto, el día exacto, la hora exacta, el mensaje exacto. Él es soberano. Entonces todas esas posturas ideológicas modernas de romanticismo evangélico no existen. Está lloviendo allá afuera y Cristo tocando la puerta de tu corazón y diciéndote déjame entrar, entonces abre tu corazón. No es voluntario, viene el Espíritu, vale. O sea, si has experimentado el nacer de nuevo, en ese momento ni percibiste nada. En ese momento a lo mejor caíste llorando, no sé, podríamos dar cada quien nuestro testirollo, ¿no? Pero eso no implica que a otra persona vaya a hacer lo mismo, porque cada persona la conoce Dios en cada momento. Entonces eso es bien importante. Ahora, ¿cómo viene este nacer de nuevo? Por la palabra, por la predicación del Evangelio. Entonces, ¿a quién nos ha llamado Dios como iglesia? A predicar las buenas nuevas de salvación, llamando al arrepentimiento. Sí, eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, ¿hay evidencias en nosotros de que somos hijos de Dios? Sí, la Biblia nos enseña eso. Romanos capítulo 8, verso número 14. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Verso 16, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo te enseño esto? Imposible. O sea, esta verdad bíblica contundente, ¿cómo te la enseño? Posible. Tú la tienes que experimentar, porque abajo lo dice, fíjate, abajo, vamos para allá, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, no puedo. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de intimidad. O sea, yo no te puedo enseñar la intimidad del Espíritu Santo, pero tú sí la puedes vivir y experimentar día a día. Esa es la evidencia que tú estás dentro del pacto de Dios, el pacto de la promesa, el pacto que viene. ¿Cuál es la promesa del pacto? La vida eterna, que ya empezó con la reconciliación en esta vida, en esta condición con Dios. Y que estamos en la espera del regreso del Señor para consumación de todas las cosas. Esa es la realidad bíblica. Es esto que estoy hablando. Mira, yo sé que para ustedes dicen, no, pues ya lo sé. Pero esto es la separación con todo pensamiento, con toda ideología. Porque unos dicen que vas a regresar en gusano. No sé, ¿no? No sé tú qué pienses, ¿no? Dices, ¿cómo?
Otros dicen que todo el mundo va al cielo. Que ahorita ya están allá arriba, todos allá con un arpa y anglitas tocándole al Señor. No sé qué canción, pero le van a estar tocando algo, ¿no? Ni los creyentes, ni los no creyentes que han muerto están en el cielo. Eso va a ser hasta el regreso de Cristo. Y eso te lo vuelvo a repetir, tú lo hablas, lo dices, lo enseñas. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y es esto que acabamos de leer, yo seré ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, es una revelación bíblica en toda la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Tomamos como base la parte de Jeremías, pero está explícita. Y esta es la evidencia de que el día que venga Cristo estaremos con Él. Y esa es la evidencia que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces esto es real realmente, ¿no? Apocalipsis capítulo 21, verso número 3. Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cumplimiento de todas las cosas. Apocalipsis 21, verso número 3. Entonces, regresemos a Hebreos capítulo 8, verso número 10. Ya con 3 clases que llevamos aquí, podemos entender la profundidad, la grandeza de lo que significa estar en el pacto de Dios, que es lo que nos debe a nosotros tener temor en el corazón. La pregunta es, ¿estamos cada uno? ¿Estás seguro que eres hijo de Dios? Porque si vienes aquí y dices, sí soy, pues cualquiera viene, ¿no? Es que oro, pues cualquiera ora. Es que canto, no hombre, cualquiera cante mejor que tú. Eso es lo que hoy motiva a la gente. Por eso esos lugares masivos que traen gente como, ¿cuántos de esos verdaderamente son nacidos? ¿Cuántos de los que vienen en multitudes y están y brincan y sienten la libertad del Espíritu verdaderamente son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Y a dónde te guía Dios? A Cristo. A que crezcas a la imagen y semejanza de Él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Aquí, ahora, en ti, en mí, en todo creyente. Entonces, no te guía a tus pensamientos, a tus ideales, no te guía al pastor ni a la doctrina, te guía a Cristo. Ahora sí, Cristo es una doctrina, sí, Cristo, sí, se entiende. Hay que entender cosas, hay que aprender cosas. Hay que ir a la Biblia, hay que estudiar, porque le dice que la Biblia da testimonio de Él. Pero sí entiendes la diferencia. Es conocer a una persona que fue Cristo. A ese es el ejemplo. A Él hay que seguir las pisadas de Él. El que caminó aquí entre nosotros. Aunque era Dios, era divino, era hombre también. Y es el ejemplo. Es el segundo Adán, el que viene a restablecer la creación. Lo que Adán rompió en el Edén, la distorsión. Entonces ya con esto podemos pasar al versículo número 11, ¿sí? Y quisiera terminar ya aquí 11 y 12 hoy. Dice 8, 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Quiénes son todos? ¿Todo mundo? Todos los nacidos de nuevo. Fíjate, ¿qué diferencia hay? Todo el mundo cree conocer a Dios. ¿Cuál Dios? ¿El de bolsillo que traes? ¿El que tú has hecho tu imagen, lo has bajado a tu imagen? ¿A ese Dios quieres conocer? ¿El que avala tus pechorías? ¿Ese es el Dios que dices conocer? Es que es lo nuevo ahora, ¿no?
Es lo nuevo, dentro de la misma iglesia, ¿no? No estoy de acuerdo, me rebelo, me voy y me llevo a unos cuantos y pongo mi iglesia y digo que Dios está conmigo. ¿Será? Y ahí los ves bailando, bautizando y orando. ¿Será? O sea, pero es que así el 90% de las congregaciones están así. ¿Y eso qué? Entonces, porque les decimos 100 veces una mentira, ¿se vuelve verdad? Yo quiero que medites todo eso, porque todas esas huecas sutilezas vienen ahora al presente. Y te engañan, te cautivan. Mañana que vean eso, vamos a ver eso, Colosenses. Te cautivan de la libertad que Dios nos ha dado. Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando dice, pero todos me conocerán, está hablando de los creyentes. Y conocer a Dios es conocer la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Habla de un proceso, habla de un conocimiento y habla de una libertad. Camino, verdad y vida. Y dice algo bien tremendo aquí, que también es una locura hoy dentro de la iglesia. Desde el menor hasta el mayor de ellos. En Cristo no hay distinción. Todos los nacidos de nuevo tenemos el mismo espíritu y tenemos la misma oportunidad de conocer a Dios. Pero depende de nosotros. Entonces, aquí se cae todo el ungido y el que Dios le habla y el que está más cerca de Dios. Pues todas esas mentiras se desmoronan totalmente. Aquí está que no importa, aunque esté pecado, a mí me edifica. Dices, ¿cómo? Entonces, lo primero que vamos a ver, algo que el nuevo pacto abre claramente, el misterio oculto, que es una verdad, es el conocimiento de Dios. En el nuevo pacto nos deja ver claro una vinculación estrecha entre Dios y su pueblo. Una vinculación cercana. Aunque Israel conocía de alguna manera a Dios, porque Dios los había escogido como una nación para mostrarse a ellos, ellos se jactaban de ese conocimiento, pero la verdad es que ellos tenían una ignorancia de quién era Dios, al grado que todo lo hicieron externo. Entonces, hoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el misterio oculto de Dios, lo que Dios ha querido revelar a los hombres a través de Cristo, es esa vinculación estrecha, cercana, entre Dios y su pueblo. Por eso el Señor dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que sacia, es a Él. Romanos capítulo 2, verso número 17. Romanos 2, 17, por favor. Romanos 2, 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos tenían un conocimiento generalizado de Dios. Ellos conocían el señorío de Cristo, pero ellos no tenían una relación íntima y personal con Dios. Lo vemos en algunos personajes, hombres y mujeres del Antiguo Testamento, en algunos, pero no en lo general. Ellos tenían más fe o más búsqueda en las normas que en el Dios mismo. Eso fue el gran conflicto. Iban más a la ley que a Dios. Buscaban más de la ley que el dador de la ley. Sí, Entonces ellos tenían un conocimiento,
porque Dios se mostró de una manera sobrenatural con ellos. Son las teofanías del Antiguo Testamento, ¿no? Imagínate ver con tus ojos cómo Dios abrió el mar. Ver con tus ojos cómo bajaba el maná. O sea, eso lo vieron ellos. Tan fue así que es de generación en generación. Ellos lo percibieron. Eso no lo vamos a ver ni tú ni yo. Eso solamente fue excepcional con ellos. Cuando tocó Moisés la roca, sale agua. Saber todo eso, ¿no? Pero sin embargo, ellos tenían esos símbolos que los atraían más que a Dios mismo. ¿Sí? Por eso Dios, en el desierto, ya lo vimos, establece el tabernáculo y el sacerdocio, para que a través de la tribu de Leví se pudieran acercar y conocer más a Dios. Pero sin embargo ellos se fueron más por las regulaciones que al conocimiento de Dios. Entonces, en el día de la expiación se hacía esa parte presente de Dios, ¿no? Y el sumo sacerdote una vez al año entraba y hacía la expiación. Pero en el nuevo pacto, hoy el acceso a la presencia de Dios es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, esa es la gran diferencia. Hoy tú y yo tenemos entrar a su presencia confiadamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entonces entre el antiguo y el nuevo pacto? La intimidad con Dios, escúcheme bien, que Él mismo establece en el nuevo pacto. Él mismo, no, esa intimidad no la establece el hombre. Dios abre la puerta, Dios concede por la obra expiatoria de Cristo, que fue perfecta, totalmente completo todo. Él concede que todo aquel que ha sido redimido puede entrar a la presencia de Dios mismo. Entonces, Él lo hace, no lo hace el hombre. Entonces, por eso dice aquí: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice, de ellos. Ahora, aquí hay que ir un poquito al griego, y esta palabra, conoce al Señor, dice, conoce al Señor. Esta palabra conoce es una palabra del griego, ¿sí?, que habla de aspecto experimental. No es la palabra común que en muchas veces aparece. La palabra común de conoce del griego es ginosko. Aquí aparece la palabra eido, E-I-D-O, que significa percibir, reconocer, entender, comprender. La otra palabra, ginosko, se puede traducir como cerciorarse, conocimiento, es más amplia. Aquí aparece la palabra eido, que significa entender. Entonces, esa diferencia hace que en el Antiguo Testamento el conocimiento de Dios era dado a través de una instrucción. Hoy el conocimiento de Dios es dado a través de una relación con Él, cercana, que es lo que hoy establece Dios en el Nuevo Testamento. Por eso la expresión tan peculiar de todo cristiano ante toda situación, el mejor consejo que le damos a un cristiano, nosotros le decimos: ve a Dios, ¿sí o no? Diciéndole: ve a pedir comunión con Dios. Pero dice el que está diciendo: ¿cómo voy a Dios? O sea, tienes acceso a la presencia de Dios, al escuchar la voz. Ahora, ve a Dios, pues tienes que tener conocimiento de los principios éticos y morales de Dios para ir a Dios. Sencillo. Entonces, por eso, uno de los evangelios más grandes que existe se resume en esta parte. Juan capítulo 17, verso número 3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios
Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Casi el Evangelio de Juan se resume aquí. Que te conozcan a ti, no hay otro, y eso es la evidencia de que estás en el pacto y estás dentro de la vida eterna. Ahora, Dios haciendo todo lo soberano para que le conozcamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, lo estamos leyendo, ¿no? O sea, viene de Dios, diciendo: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Dice, desde el menor, dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Vemos toda la voluntad, toda la disposición de Dios para conocerle. La pregunta es suficiente eso? O sea, ¿nomás así? ¿O tiene algo que hacer el hombre para entrar en la profundidad de ese conocimiento? Hablo de una relación de intimidad. El pecado se puede acercar a Dios, pero somos pecadores. Entonces, ¿cómo? O sea, yo soy un hombre pecador, tú eres un hombre pecador, una mujer pecadora. ¿Cómo entro a la presencia de Dios? Yo necesito conocer a Dios, necesito tener intimidad con Dios, pero Él es santo. El pecado nomás no. ¿Cómo entro? ¿Qué necesito yo? Yo necesito que mi hombre interior, que es donde está mi santidad, sea el que predomine en mi vida. ¿Y cómo se logra eso? O sea, ¿cómo gano la lucha entre la carne y el espíritu? ¿Cómo la gano? O sea, hay una lucha y voy a seguir pecando. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, porque el que diga que no peca, miente, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Hay una cuestión imprescindible para yo mantenerme en la santidad. Se llama arrepentimiento. ¿Quién me lleva al arrepentimiento de mis obras malas? El Espíritu de Dios. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios, que es santo, todo nos va a redarguir todo el tiempo de nuestro pecado, para que nosotros no perdamos la comunión con Dios y el privilegio de estar en su presencia, para crecer en la intimidad con Él y crecer en el conocimiento de quién es Él. Entonces, aquí también esto es tremendo, porque hay una sola verdad, no hay muchas. Ante todo lo que hoy vivimos, todo, sin excepción de nada, hay principios morales que nos guían a ti y a mí, y principios doctrinales que son inamovibles, que no se cambian, que no tienen matices de sí y no. Si yo tengo un conflicto contigo, por ejemplo, que me dijiste cara de búho y yo me sentí mal, ¿qué tengo que hacer contigo? ¿Conoces el principio doctrinal? ¿Cómo arreglo diferencias contigo? Tú dime. Para muchos arreglar esa diferencia es irme a sentar con otro a hablar mal de ti. Para muchos. Para muchos es postear desde mi doble cara que tenemos hoy todos, que es el Facebook, cosas. Cuando la Biblia dice el principio que me debe de gobernar a mí, y que el Espíritu de Dios me lleva a eso. Si tuvieres algo con tu hermano, ve tú y él estando a solas. Y así, mira, yo pongo algo tan coloquial, porque es lo que más batallamos. Pero en todo está así. Principios que no están ahí. Yo no puedo tener intimidad con Dios, yo no puedo tener comunión con Dios, yo no puedo conocer a Dios si el pecado me está gobernando. Porque yo no puedo entrar a la presencia
de un Dios santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero sigo estando en un estuche pecador. Este cuerpo no entra. Entra el alma, entra el espíritu, entra la nueva naturaleza. Porque el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces yo no puedo dejar de decir, no, yo hago lo que quiero y después voy, te digo de cosas, te insulto, te menosprecio, volteo y voy a Dios y me hinco. ¿Servirá? Es lo nuevo. Es lo nuevo. Entonces ese conocimiento, escúcheme bien, aunque todo está así, todo abierto, no es al instante. Yo debo de pasar tiempo con Dios. Yo debo de aprender a tener esa comunión con el Señor. Y esa comunión no va a existir si yo no guardo mi vida espiritual. Por eso ocupaos en vuestra salvación con temor y con lo que de ella demanda la vida. Depende todo, depende de mi peregrinaje, hermanos. Pero cuando yo brinco la cerca y hago lo que yo quiero, yo pienso, mi pecado hace creer que yo voy a dañar al otro, yo me estoy dañando. Si otra persona entiende, dice, no, guarda su corazón, perdona, no le dé importancia, el dañado eres tú. Estás poniendo en tu corazón amargura y resentimiento. Y esa raíz de amargura va a crecer. Y al rato el que va a andar eres tú, no él. Entonces es muy fuerte todo esto. Porque el conocimiento de Dios no es porque me tome una pastilla, ni porque lea en la mañana todo un salmo. Eso cualquiera lo hace. Sí necesito leer porque la mente y el corazón están ligados. No soy un ignorante del carácter, de la voluntad de Dios. Pero no lo puedo experimentar, no lo puedo asimilar, no se puede hacer parte de mi vida si no tengo una comunión estrecha con Él. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto trabajo el perdón? Porque no hemos degustado plenamente el perdón que hemos recibido de Dios. Cuando tú realmente te pares y veas lo que Dios ha concedido para ti en ese perdón, en esa gracia, porque va a ser fácil. Pero cuando no, ¿qué es lo que sale de ti y de mí? El yo. Lo más arraigado que tú y yo tenemos se llama egoísmo. Somos egoístas hasta con nosotros mismos. Y es la hora del Espíritu quitarnos ese egoísmo para llevarnos a Cristo. ¿Es el modelo? ¿Él fue egoísta? Él le lavó los pies a sus discípulos con otro propósito espiritual. Pero le lavó al que lo iba a traicionar. Le dio del pan. Y él sabía que lo iba a traicionar. Por eso le dijo, ve, levántate y haz lo que tienes que hacer. Ya llegó el tiempo, hermano. Vámonos. La única manera que tú y yo vamos a tener crecimiento es estando con Él. ¿Cómo crecieron los discípulos? Cuando los toma y cuando asciende. Y todavía el Espíritu de Dios los lleva a crecer todavía más. El mismo Pedro que le dijo, no, Señor, no te acontezca eso, es el mismo hombre que 40 años, 50 años después escribe la segunda carta de Pedro diciendo, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. Pero ¿qué había pasado con ese hombre? ¿Sabes qué? Había conocido a Dios. Y hoy no vemos las cosas abiertamente. Y es lo que hoy la iglesia no quiere, conocer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él derriba todas nuestras ideas, nuestros argumentos. Vamos a ser honestos, la obra del Espíritu para ti, para mí es incómoda.
No me digas que estás, ay, sí, Señor, hacer tu voluntad me agrada. Nos cuesta. Y más cuando pega en lo que nos duele y todavía estamos bien endurecidos. Nadie puede decir, no, yo quiero ser espiritual todo el día. No, mentira. Cuando puedes agarrar lo tuyo, pues es parte. Primera carta de los Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hoy pues más esfuerzo que haga, no voy a acabar de conocer a Dios aquí. Pero eso no quiere decir que no lo conozca. ¿En qué momento voy a tener ese conocimiento pleno? Cuando lo vea cara a cara, hasta el momento de su regreso. Bien, mientras estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo? Fíjate, si Dios abrió todo esto para conocernos, que le conozcamos, hizo todo lo necesario, abrió toda la facilidad para conocer. Entonces, ¿en qué camino queda o en qué nivel ponemos la ignorancia? Por eso la ignorancia de la voluntad de Dios es uno de los caminos más destructivos para un creyente. Tú tienes que conocer la voluntad de Dios. Tú tienes que aprender y entender y creer lo que Dios dice en cuanto a sus designios, su carácter, sus principios morales, éticos, todo lo que está, aquí. Y es esencial. Entonces, el versículo 11 nos deja ver la intimidad que hoy existe en el Nuevo Testamento. Una intimidad cercana con el Dios creador, personal. Por favor, anoten eso. Yo no puedo tener intimidad de Dios contigo. Personal. Ese concepto, no, usted que está cerca de Dios, vaya y pídale. No. ¿Qué pasó? Ya ves que es lo nuevo, ¿no? Pídale usted, es que usted lo oye más, Dios. Entonces, pues sí, pero te va a costar 500 pesos. Entonces, pues sí. Estás entendiendo todo esto, ¿no? Ahora, dices, cuando digo eso, volteas afuera. No, eso no es afuera. Eso está aquí, adentro. Por eso todo lo que se ha surgido. Por eso la aceptación a tantas cosas que hoy existen, que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Verso número 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La palabra propicio significa compasión. La palabra injusticia significa moralmente maldad. Maldad en el carácter, en la vida o en las acciones. Entonces, aquí llegamos a un punto que es fundamental también de la fe cristiana. Si Dios ha dicho que me ha perdonado, ¿qué me ha perdonado? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿me perdonó hasta que nací de nuevo? ¿O me sigue perdonando en el presente? Entonces, si Él me sigue perdonando en el presente, ¿podré perder la salvación así porque hice algo? O sea, ¿qué pecado es el que me hace perder mi salvación? ¿O podré perder la salvación? O sea, la salvación es una garantía de Dios. Y yo he sido salvo desde hoy hasta la eternidad. Y nada de lo que yo haga aquí puede hacer que yo pierda la salvación. Pero si yo hago algo y no me arrepiento, que es la obra del Espíritu Santo, yo por voluntad propia me pongo en enemistad con Dios. Me volteo totalmente al camino de Dios.
pero esa es mi voluntad. Y esa situación que va a generar una raíz, que pongo una raíz y que va a dar crecimiento, me va a ir llevando paulatinamente a separarme de Dios. Pero Él sigue estando ahí. Él no cambia. Él ya me perdonó, Él ya me justificó, ya me regeneró, ya me dio al Espíritu Santo. Pero hoy no soy guiado por el Espíritu de Dios, soy guiado por mi mente, por mis cosas. Entonces, ¿qué significa eso? La salvación de Dios hacia los hombres no se modifica. Pero yo necesito perseverar, mantenerme firme en este camino para llegar al final de la ruta. El que puede dejar hoy a Dios somos nosotros. Y Dios soberanamente te deja. ¿Por qué? Porque ya te dio todo para... O sea, el Espíritu de Dios no te va a amarrar de la pata de la mesa, como decía tu mamá, para que no te salieras. Pero va a hacer todo lo posible, sin afectar la soberanía de Dios, para que tú regreses al camino. Entonces, cuando habla de esto, cuando dice aquí, habla del perdón de Dios primeramente para nuestra salvación, y es esencial. Nadie puede ser hijo de Dios si no ha sido perdonado. Y habla del perdón presente para nuestro peregrinaje en esta vida. ¿Quién hace la obra hoy en ti de redarguirte, llevarte al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Por eso las exhortaciones de esta carta es: si no oyeres hoy su voz y endurecieres vuestro corazón, vale. Entonces, si hoy no oyes la voz del Espíritu Santo que ya está en ti, ¿quién más te va a guiar? Tu mente natural. ¿Y tu mente natural a dónde te va a llevar? Pues fuera de la voluntad de Dios, porque ahí está albergada. Entonces, para que eso no me gobierne, yo necesito renovarme y transformarme todo en esta vida constantemente. Por eso Romanos 12:1, dejar el mundo, dejar todo eso, ir renovado y transformarnos. Entonces, lo que ha hecho el Espíritu Santo en ti y en mí y en todo creyente es despertar una sensibilidad hacia Dios, hacia su voluntad, hacia su dirección en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo no te va a poseer para llevarte así como en trance. No vas a entrar en trance. Te va a hablar, te va a redarguir, te va a mostrar. Ahora, si tú me dices cómo, no lo sé. Pero tú sí lo sabes. Porque podríamos decir aquí 1000 maneras de cómo Dios nos habla. Pero hay una evidencia. ¿Dios le habla a su pueblo? Sí. ¿Dios quiere que su pueblo lo escuche? Sí. Entonces, pero Él quiere hablarte y Él quiere que lo escuches para que aprendas de Él a través de esa intimidad. Es lo que Él quiere. Y es una guerra que traemos tú y yo y todo mundo encima. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Escucha la voz de Dios. Ahora, si yo no conozco lo que la Biblia me enseña de quién es Dios, pues ya fui. Porque ¿qué va a salir de mí? Lo que yo quiero. Vuelvo a poner el mismo caso. No voy contigo para arreglar las cosas en el principio bíblico, porque yo determino que te lo mereces tú. O sea, tú sí mereces que Dios te trate mal. Tú sí mereces mi desprecio por lo que tú me hiciste. Y esa justificación es tremenda, ¿no? Tremenda. Porque si alguien que te hace algo merece un juicio de Dios, lo que tú haces, ¿qué merece? No, pues pastor, perdón, gracia, misericordia, favor, bendición. Pues es lo más sencillo. ¿Quién te está guiando ahí? Tu mente terrenal, diabólica, ahí lo acabamos de leer, perversa,
con maldad, porque te vuelves un puritano. Y como ya no puedo traer vestimenta blanca, pues hablo y digo como un puritano, pero tú eres el pecador. No, y mira, y esto es tremendo, mira, yo les decía a unas personas, si uno de la congregación peca, ¿qué hacemos? No, hay que restaurar y vamos a Gálatas, ustedes espirituales, restauran al hermano y hay que pero si un pastor peca, ¿qué se requiere? Juicio. ¿Y sabes por qué? No, pues es el pastor. ¿Y qué? Soy igual a ti. Batallo con lo mismo que tú batallas. Y si tú caes, que yo no. Ahora sí. Debemos dar ejemplo. Sí, todo. ¿Y tú no tienes que dar ejemplo? ¿Te fijas? Ve a la historia, a la historia de la iglesia moderna. No, hombre, cuando cae un hombre. Yo no estoy justificando nada. Ni me estoy justificando. Yo nomás me siento y digo, para unos medimos con la misma regla. ¿Has visto las reglas que por un lado trae centímetros y la volteas del otro lado trae pulgadas? Para uno medimos 10 centímetros. Uy, qué pecador. La volteas 2 pulgadas. Pues es lo mismo. La misma distancia. Y eso es algo serio. Y nos cuesta trabajo. Terminamos con esto. Romanos capítulo 7, verso número 19. Romanos 7, 19. Ya, un pasaje súper conocidísimo, ¿no? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ay, qué fuerte, ¿no? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Subraya esa parte, piensa en esa parte. El pecado tiene una injerencia poderosa en nosotros. Mientras estemos aquí en este cuerpo, tendemos a pecar deliberadamente. Y aún tú y yo conociendo la voluntad de Dios. Vámonos. Entonces, con cuidado ahí. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el nacido de nuevo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Fíjate, ¿por qué no dice la ley de mi corazón? ¿Por qué la ley de mi mente? Porque la instrucción que llega aquí, baja aquí. Y estamos tú y yo al revés, todo. Ay, qué bonito sentí. ¿Y qué entendiste? Nada, pero sentí bien padre. Se trata de sentir. Ay, sentí la presencia del Espíritu. ¿Y qué? ¿Luego qué? ¿Te dijo que eras un chismoso? No, no me dijo eso. ¿Me fijas? Pero como no quiero conocer la voluntad de Dios, voy a hacer lo que toda la iglesia moderna hace hoy. Cierro mi Biblia. No vengo a la iglesia, no me disipulo, no oro. Quiero conocerla. Pero soy cristiano, soy creyente. ¿Y? Siento a Dios en ti, mi corazón, decirte. ¿Qué sentiste en tu corazón? ¿Decirme qué? ¿Pero qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué? Enséñame, muéstrame. Cuando tú me digas, Dios me habló y me puso este principio, lo traes vigente en un versículo en la Biblia. Porque es la verdad. Porque Dios no te va a llevar a otra casa, te va a llevar a la palabra de Dios. Por eso dice aquí, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente.
La mente natural tiene que ser renovada y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en donde, en mis miembros. Hoy cerramos la Biblia y decimos, no quiero nada con Dios. Quiero aprender de Dios a puras experiencias. ¿Será? O hay que ir a la Escritura. Y todo el tiempo ha sido igual. Llevamos 16 años. Y yo creo que vamos a llevar más. Batallando con el discipulado a la iglesia. No hay manera, no hay forma que se vuelva una prioridad para la iglesia del día de hoy. Y ante lo que estamos viviendo, ¿cómo? ¿Cómo vas a educar a tus hijos ante la corriente que hay hoy en día? Si tú no tienes comunión con Dios, si tú no conoces su voluntad, si tú no la crees, si tú no la vives. ¿Sabes que ese mensaje que le damos a nuestros hijos de doblez, ellos lo identifican y ellos aprenden que la vida es así? Digo una cosa y hago otra cosa. Hoy es lo que se requiere. La generación que viene es tremenda. Ya lo estamos viviendo en el presente. Hoy lo latente en el mundo, en la iglesia, no pasa nada, todo está bien, tú tranquilo. En la política, en la guerra, en todo. ¿Te imaginas que te dijeran que tú eres responsable de tener vínculos con un cártel? Ya estuvieras en la cárcel. Pero a otras personas no pasa nada. ¿Te fijas? Si supieran que tú tuvieras un vínculo con un cártel, ya estuviera la Guardia Nacional allá abajo esperando, ya hubiera entrado por ti. Y eso es lo que hoy existe y estamos parados. Por eso aquí con eso termino. Tú tienes que tener, y yo debo tener conciencia, y los que nos están escuchando debemos de tener conciencia si verdaderamente estamos en el nuevo pacto. Ese es el verdadero cristianismo. Estar en el pacto de Dios, en las promesas de la vida eterna. Y hay evidencias fehacientes hoy, abiertamente dadas por Dios, del Espíritu Santo, que es el que te redarguye, el que no te deja que el hombre exterior gobierne, porque Él está interiormente. 10:10. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Tenemos nuestras 2 reuniones dominicales. Dios les bendiga a todos. Buenos días.